Buenos días, bienvenidos a esta nueva entrega de Cimientos Psicológicos. Mi nombre es Albert de la Cruz y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de los trastornos relacionados con la cafeína. Esta es la sustancia psicoactiva legal más consumida en el mundo y forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. Se encuentra de manera natural en productos como el café, el té, el cacao, la yerba mate y el guaraná, además de estar presente en refrescos, bebidas energéticas, medicamentos y suplementos. Gracias a sus efectos estimulantes sobre el sistema nervioso central, la cafeína es utilizada para aumentar el estado de alerta, reducir la fatiga y mejorar temporalmente el rendimiento físico y mental. Sin embargo, aunque su consumo suele considerarse seguro y socialmente aceptado, el uso excesivo o la interrupción brusca de su consumo puede dar lugar a trastornos clínicamente significativos. En esta presentación abordaremos las principales fuentes de cafeína, sus características generales y los trastornos relacionados con esta sustancia descritos en el DSM-5, incluyendo la intoxicación, la abstinencia y otros trastornos inducidos por cafeína. Cuando vamos a la etimología de esta palabra, que proviene del árabe kawab, era un término asociado a bebidas estimulantes. Con la expansión de su consumo, pasó al turco como kebab, luego al italiano como café, y finalmente, a medida que esta infusión se popularizó, el término evolucionó hasta llegar al español a través de varias etapas hasta lo que hoy conocemos como café. Y antes de yo pasar a hablar acerca del DSM-5, yo tengo que hablar acerca de las sustancias que contienen cafeína. Y ya nosotros conocemos el café, el té, los refrescos con cafeína, las bebidas energéticas, pero también los analgésicos de venta sin receta, como la acetaminofén, pueden tener cafeína en algunas adaptaciones. Lo mismo pasa con ciertos medicamentos para el resfriado, con los suplementos energéticos, con los fármacos para bajar de peso, entre otros. Entendiendo esto, vamos a pasar a concentrarnos en el café. Muchos creen que solamente existe un grano de café y no es así. ¿Y por qué nos vamos a enfocar en esta sustancia en específica? Porque cuando se nos llega a la mente la palabra cafeína, pensamos inmediatamente en el café porque son palabras muy similares. El café tiene varios tipos, como están aquí, la arábica, la robusta, ibérica, excelsa, aunque muchos dicen que el excelsa es un tipo de ibérica. El punto es que hay varios tipos concentrados en regiones diferentes y que el café no es una sustancia que se elabora de la noche a la mañana, pasa por un procedimiento específico. Ahí es donde vamos a los tipos de tueste. El tueste define el color, aroma, sabor y cuerpo del café. Mientras más claro va a ser más ácido y más suave, y mientras más oscuro va a ser más amargo y más intenso, como se puede ver aquí en esta imagen. Y aquí siguiendo con el proceso del café, primero se cultiva, luego se cosecha, luego se separa el grano de la cereza y se seca, luego el tostado, luego se muele, luego la extracción, luego se sirve y luego aquí vemos cómo se usan las principales máquinas y herramientas para elaborar el café, dependiendo de lo que estas personas encargadas de hacer esto quieran hacer el café en específico. Aquí están las herramientas agrícolas y los tractores para lo que tiene que ver con la cosecha, pero luego también tenemos que se utilizan en estos procesos lo que son las tutadoras de tambor, molinillos de cuchillo, prensa francesas, entre otros. Es una aproximación de lo que sucede en este tipo de trabajos de las personas que cultivan café. Luego tenemos el tamaño de molido, entre otras cosas. Ya entendiendo y teniendo una idea acerca de esto, claro, porque este tema es mucho más profundo, tenemos que entender también las preparaciones más comunes del café. Al final de cuentas, como pueden ver aquí, hay varias, pero todas tienen en común que contienen cafeína. Y luego también, siguiendo con estas bebidas, hay especialidades internacionales y me quiero enfocar en el café irlandés porque es una de las más extrañas, ya que normalmente las demás solamente llevan leche, el café puro y luego se combina con lo que es, en el caso del mocha, es con chocolate agregado, entre otras. Pero el café irlandés se caracteriza porque tiene whisky irlandés adentro, aparte de los demás ingredientes que tiene. Esto hace que sea una sustancia que tenga tanto cafeína como alcohol.
Y también hay una que hay que destacar y es el egg coffee que se prepara en Vietnam, que es conocido por ser un café con crema de huevo batido. Y hay algo que hay que entender y es que no es recomendable tú mezclar un depresivo como lo es el alcohol con un estimulante como lo es el café. Ahora, vamos a pasar con un tema muy importante y es acerca de la planta del té, también conocido como Camellia sinensis. Muchos de nosotros creemos que el té es lo mismo que las infusiones y esto no es así. Cuando pensamos muchas veces en té, pensamos en un té de orégano, en un té de manzanilla, en un té de menta o de Jamaica, entre otros. Pero lo cierto es que el té no es una infusión. Solamente se considera té cuando viene de una sola planta y es la Camellia sinensis. A raíz de eso, tenemos varios tipos de té que son el té blanco, el té verde, el té amarillo, el té oolong, que también se llama el té azul, el té negro, entre otros. Así que no confundamos estas dos cosas. Como pueden ver aquí, esta es la planta del té, su brote, su hoja y su flor, para que puedan tener una idea y una diferencia entre estas dos sustancias. Y siguiendo con otras plantas que contienen cafeína, tenemos a la guaraná, la Paullinia cupana, que es originaria de la Amazonia. Esta planta, que parecen como unos ojos, tienen en sus semillas una alta concentración de cafeína y son ampliamente utilizadas en bebidas energéticas y suplementos como el Vive 100 de guaraná. Luego tenemos también otras más como lo son el cacao, el yaupón, la hierba mate, entre otras. Y pueden ver aquí también sus hojas, sus flores, sus semillas, sus frutos, etc. Ahora, siguiendo también, tenemos las principales bebidas que contienen guaraná y lo que es la yerba mate, que es muy consumida en Sudamérica, especialmente en Argentina. Algo que hay que destacar es que estas plantas, por lo general, no solamente tienen cafeína, sino que también tienen otras sustancias, y como en el caso de la yerba mate, a pesar de la cafeína, tiene teobromina, antioxidantes, entre otras sustancias, lo que refuerza ese estímulo energizante en el cuerpo humano y las propiedades que tienen para la salud. Y por último, antes de pasar a los trastornos, tenemos que entender lo que son los niveles de dosis acerca del consumo de la cafeína, pasando de leve a llegar al extremo. Como pueden ver aquí, beberse 1 a 2 tazas de café al día es leve, que viene siendo de 1 a 200 miligramos. Luego moderado es de 201 a 400 miligramos, grave de 401 a 800 y extremo más de 800 miligramos. Si una persona bebe de 1 gramo en adelante, o si bebe de 5 a 10 específicamente, es una persona que tiene graves problemas y necesita ir a emergencia porque ya ha bebido tanta café que eso viene siendo ya una sobredosis y eso le puede causar problemas grandes de salud. Y aquí vemos una comparación, una aproximación de las tazas de café y su relación de cuántos miligramos tienen con cuántos litros. Y por último, aunque muchas personas asocian la energía con la cafeína, existen diversas plantas y frutos que pueden ayudar a aumentar la vitalidad de forma natural sin contener este estimulante. Entre las más conocidas se encuentran el ginseng, que no es lo mismo que el jengibre, la moringa, el borojó, la maca, la ashwagandha, la rhodiola, entre otras. Estas sustancias energizan el cuerpo, sin embargo no contienen cafeína y son utilizadas en bebidas como el Vive 100 de borojó, el Vive 100 de moringa, entre otras. Okay. Ahora vamos a empezar a hablar acerca del DSM-5 con lo que es la intoxicación de cafeína. Esta se da por 4 criterios en específico. El A, el consumo reciente de cafeína, habitualmente una dosis que supera ampliamente los 250 miligramos. B, 5 o más de los signos o síntomas siguientes que aparecen durante o poco después del consumo de cafeína. Número 1, intranquilidad, también está el nerviosismo, excitación, insomnio, el rubor facial y la diuresis, que esta es
tener más frecuencia a la hora de ir al baño. Trastornos gastrointestinales, también se da lo que son los espasmos musculares, es decir, como podemos ver aquí en la imagen, los calambres, divagaciones de los pensamientos y del habla, taquicardia o arritmia cardíaca, periodos de infatigabilidad, es decir, la persona no se siente cansada, se siente con mucha energía. Y por último, agitación psicomotora. C. Los signos o síntomas del criterio B provocan un malestar en las áreas social, laboral u otras áreas importantes. Y D. Esto no se explica mejor por una afección médica o por otro trastorno mental, incluida una intoxicación con otra sustancia. Más del 85% de los niños y de los adultos consumen cafeína con regularidad. Algunos consumidores de cafeína muestran síntomas compatibles con el consumo problemático, incluyendo la tolerancia y la abstinencia. En este momento, y es decir, por esto es que no se incluye el trastorno por consumo de cafeína en el DSM-5, no existen datos disponibles para determinar la importancia clínica del trastorno por consumo de cafeína y su prevalencia. En contraste, hay evidencia de que la abstinencia y la intoxicación de cafeína son clínicamente significativas y suficientemente prevalentes. Los síntomas de la intoxicación pueden aparecer a dosis bajas, por ejemplo 200 miligramos, en los individuos vulnerables como los niños, los ancianos o las personas que no han sido expuestas a la cafeína previamente. Los síntomas que generalmente aparecen con niveles de más de 1 gramo al día son espasmos musculares, divagación del pensamiento y del habla, taquicardia o arritmia cardíaca, periodos de infatigabilidad y agitación psicomotora. Recordemos que ese gramo significa que la persona ya ha consumido mucha cafeína, por eso es que van a aparecer este tipo de síntomas. Y la intoxicación por cafeína puede no ocurrir a pesar de un alto consumo, en algunos casos debido a que la persona ha desarrollado lo que es la tolerancia. Siguiendo, las alteraciones leves sensoriales, por ejemplo, el zumbido de los oídos y los destellos de luz, pueden aparecer con dosis altas de cafeína, aunque las grandes dosis de cafeína pueden aumentar la frecuencia cardíaca, las más pequeñas pueden disminuirla. Todavía no se ha determinado si este consumo excesivo causa dolores de cabeza. Con la exploración física se pueden comprobar agitación, inquietud, sudoración, taquicardia, enrojecimiento de la cara y el aumento de la motilidad intestinal. Los niveles de cafeína en sangre pueden proporcionar una información importante para el diagnóstico, particularmente cuando el individuo es un informante deficiente, aunque estos niveles no son diagnósticos por sí mismos en vista de la variación individual existente en la respuesta a la cafeína. La prevalencia en Estados Unidos es aproximadamente el 7% de las personas de la población general. Estas pueden experimentar síntomas junto con deterioro funcional que son compatibles con un diagnóstico de intoxicación. Recordemos que para que sea una intoxicación tienen que en este caso tener 5 o más síntomas. Desarrollo y curso. En consonancia con una vida media de la cafeína de aproximadamente de 4 a 6 horas, los síntomas remiten generalmente dentro de los primeros días y no tienen ninguna consecuencia duradera conocida, a diferencia de otras sustancias. Sin embargo, las personas que consumen altas dosis, por ejemplo, de 5 a 10, que ya eso es demasiado, pueden requerir atención médica inmediata, ya que dichas dosis pueden ser letales, como vimos anteriormente. Con la edad, los individuos tienden a tener reacciones cada vez más intensas a la cafeína, con mayores quejas de interferencia con el sueño o sentimientos de hiperactivación. Se ha observado una intoxicación en las personas jóvenes tras el consumo de productos de alto contenido en cafeína como las bebidas energéticas. Los niños y los adolescentes pueden tener mayor riesgo debido a su bajo peso, la falta de tolerancia y al escaso conocimiento de los efectos farmacológicos de la sustancia. Vamos ahora con los factores de riesgo y pronóstico. Entre los ambientales tenemos que se ve a menudo en personas que consumen cafeína con menos frecuencia o en las que han aumentado su consumo recientemente y de forma considerable. Además, los anticonceptivos orales disminuyen significativamente la eliminación de la cafeína y en consecuencia pueden aumentar el riesgo de intoxicación. Entre los genéticos y fisiológicos, estos factores pueden afectar al riesgo de intoxicación. El diagnóstico diferencial acerca de la intoxicación por cafeína se da con los otros trastornos inducidos por cafeína.
y es que la relación temporal entre los síntomas y el aumento del consumo o la abstinencia de la cafeína ayudan a establecer el diagnóstico. La intoxicación por cafeína se diferencia del trastorno de ansiedad inducido por la cafeína y de otros más, porque en los primeros, en los que son los inducidos, se diagnostica de esta forma cuando los síntomas son suficientemente graves y requieren un diagnóstico aparte. Comorbilidad. Las dosis dietéticas habituales no se han asociado consistentemente con problemas médicos. Sin embargo, un uso intensivo puede causar o agravar los síntomas somáticos de ansiedad y los trastornos gastrointestinales. Las dosis de cafeína extremadamente altas e intensas pueden producir crisis de gran mal y un fallo respiratorio que lleva a la muerte. El consumo excesivo se asocia con trastornos depresivos, bipolares, de la conducta alimentaria, trastornos psicóticos, trastornos del sueño y trastornos relacionados con sustancias, pero no tanto con trastornos de ansiedad, puesto que las personas que padecen tienden a evitar la cafeína. La abstinencia de cafeína se da por 4 criterios, al igual que la intoxicación. El criterio A es el consumo diario prolongado de cafeína. B, cese brusco o reducción del consumo de cafeína seguido en las 24 horas siguientes por 3 o más de los signos o síntomas siguientes. 1, cefalia. 2, fatiga o somnolencia notable. 3, disforia, desánimo o irritabilidad, dificultades para concentrarse y síntomas gripales tales como náuseas, vómitos o dolor, rigidez muscular. Los síntomas o signos del criterio B provocan un malestar en lo social, laboral u otras áreas, y D, los signos o síntomas no aparecen asociados a los efectos psicológicos de ninguna otra afección médica y no se explica mejor por otro trastorno mental. El dolor de cabeza es el rasgo distintivo de la abstinencia de cafeína y puede tener un desarrollo difuso y gradual, palpitante, intenso y sensible al movimiento. Sin embargo, pueden aparecer otros síntomas de abstinencia de cafeína en ausencia de dolor de cabeza. Esta es la droga activa conductual más ampliamente utilizada en el mundo y está presente en muchos tipos diferentes de bebidas, como ya vimos. Debido a que la ingesta de cafeína a menudo está integrada en las costumbres sociales, tales como la pausa para el café, la hora del té, en muchas culturas ya se tiene esto demasiado normalizado. Algunos consumidores, por lo tanto, no son conscientes de la dependencia física de la cafeína al tenerlo tan arraigado a su cultura. Por lo tanto, estos síntomas de abstinencia podrían ser inesperados y se les podría atribuir erróneamente a otras causas como una gripe, una migraña, ya que muchas personas, como hemos dicho, no creen que el café sea tan grave, sea el responsable, porque lo ven como una bebida más. Además, los síntomas pueden aparecer cuando se somete a los individuos a un ayuno obligado antes de realizar procedimientos médicos o cuando se disminuye la dosis habitual de cafeína debido a un cambio en la rutina durante un viaje, fines de semana, etc. La probabilidad y la gravedad de la abstinencia de cafeína aumentan normalmente en función de la dosis diaria. Sin embargo, la incidencia, la gravedad y la evolución temporal de los síntomas de abstinencia presentan una gran variabilidad interindividual e incluso intraindividual entre un episodio y otro. Los síntomas de abstinencia pueden aparecer tras la retirada brusca de dosis crónicas diarias relativamente bajas, es decir, 100 miligramos. Con eso ya la persona puede empezar a sentir los síntomas de la abstinencia. Algo muy importante, se ha observado que la abstinencia de cafeína se acompaña de deterioro del rendimiento conductual y cognitivo, por ejemplo, la atención mantenida. Los estudios electroencefalográficos han mostrado que los síntomas de abstinencia se asocian claramente a aumento de las ondas teta y reducciones de la beta 2. También se han comunicado descensos de la motivación laboral y la sociabilidad y se ha documentado un mayor uso de analgésicos durante la abstinencia de la cafeína. ¿Qué son las ondas cerebrales? Bueno, en un electroencefalograma es una herramienta que se utiliza en medicina para poder medir las ondas cerebrales, ondas que utilizan las neuronas para comunicarse entre sí. Bueno, lo que tenemos que entender es que hay 5 tipos de ondas básicas que son la delta, la alfa, la teta, la beta y la gamma. La teta tiene que ver
con lo que es el sueño ligero, el sueño profundo, un estado de relajación. Y la beta 2 es un subtipo de la beta, tiene que ver con un estado de alerta, cuando estamos en alerta frente a un estímulo. Y lo que significa esto es que baja la beta 2 y aumenta la teta, lo que quiere decir que en vez de energizar, lo que hace el café en esta etapa es hacer lo contrario. Prevalencia. Más del 85% de los adultos y los niños en Estados Unidos consumen cafeína, con un promedio de 280 miligramos al día en los adultos. La incidencia y la prevalencia del síndrome de abstinencia en la población en general no están claras. En Estados Unidos se puede producir dolor de cabeza en el 50% de los casos de abstinencia. Mientras se intenta dejar de tomar cafeína de forma permanente, más del 70% de los individuos puede experimentar al menos un síntoma. El más común, con un 47%, es el dolor de cabeza. El 24% de cabeza acompañado de uno o más síntomas, así como deterioro funcional debido a la abstinencia. Entre las personas que cesan el consumo de cafeína por lo menos durante 24 horas, pero que no están tratando de dejarlo de forma permanente, el 11% va a presentar el dolor de cabeza acompañado de uno o más síntomas. Los consumidores de cafeína pueden disminuir la incidencia del síndrome de abstinencia ingiriendo la sustancia, aunque sea en dosis más reducidas. La reducción gradual de cafeína durante un periodo de días o semanas puede disminuir la gravedad y la incidencia del síndrome de abstinencia. Factores de riesgo y pronóstico. Temperamentales. El consumo intenso se ha observado en las personas con trastornos mentales, entre los que están los que tienen trastornos de la conducta alimentaria, los que son fumadores, los presos y los individuos que abusan del alcohol y de las drogas. Estas personas tienen mayor riesgo de esta abstinencia. Ambientales. La falta de disponibilidad de cafeína es un factor de riesgo ambiental para los síntomas de abstinencia incipientes. Aunque la cafeína es legal y por lo general se encuentra ampliamente disponible, existen situaciones en las que el consumo de cafeína podría estar restringido, como durante procedimientos médicos, en el embarazo, en las hospitalizaciones, en las prácticas religiosas, en tiempos de guerra, en los viajes y durante la participación en estudios de investigación. Hay que tener en cuenta que ciertas religiones hacen lo que conocemos como ayunos y que debido a estos, las personas que ayunan y ya han consumido café tienen mayores probabilidades de desarrollar abstinencia del mismo. Factores genéticos aumentan la vulnerabilidad a la abstinencia de cafeína, pero no se han identificado todavía los genes en específico. Y los modificadores del curso. Los síntomas de abstinencia generalmente remiten a los 30 a 60 minutos de la exposición a la cafeína. Unas dosis de cafeína significativamente menores pueden ser suficientes para prevenir, como ya vimos anteriormente, lo que son los síntomas de abstinencia. Y por último, el diagnóstico diferencial y la comorbilidad. Deben considerarse varios trastornos en el diagnóstico diferencial de la abstinencia de cafeína. Esta puede asemejarse a migrañas y otras cefalias, a afecciones virales, afecciones de los senos paranasales, tensión, otros estados de abstinencia de drogas, efectos secundarios de la medicación, entre otros. La determinación final debe sustentarse en una determinación de la cantidad y patrón de consumo, el intervalo de tiempo entre la cafeína y el inicio de los síntomas de abstinencia y las características clínicas particulares que presenta el individuo. Comorbilidad. La abstinencia de cafeína se asocia con el trastorno depresivo mayor, con el de ansiedad generalizada, con el de pánico, con el trastorno de la personalidad antisocial en los adultos y con el trastorno por consumo de alcohol de intensidad moderada a grave y el consumo de cannabis y cocaína. Por último, el último tema son los otros trastornos inducidos por la cafeína. Los siguientes se describen en otros capítulos del manual, es decir, el trastorno de ansiedad inducido por la cafeína y el trastorno del sueño inducido por la cafeína en sus respectivas categorías. Y se diagnostican, así como todos los demás trastornos inducidos, no importa la sustancia, en lugar de la intoxicación o de la abstinencia, cuando los síntomas son lo suficientemente graves como para requerir una atención clínica independiente. Conclusión. La cafeína es una sustancia ampliamente consumida debido a sus efectos estimulantes y a su presencia en una gran variedad de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos.
psicológicos. Aunque su uso moderado suele ser bien tolerado por la mayoría de las personas, su consumo excesivo puede provocar síntomas de intoxicación, mientras que la suspensión repentina tras un consumo habitual puede generar un síndrome de abstinencia con repercusiones físicas, cognitivas y emocionales. El reconocimiento de estos trastornos es importante para comprender que incluso las sustancias ilegales y socialmente aceptadas pueden tener efectos significativos sobre la salud y el funcionamiento diario. Por ello, conocer las características diagnósticas, los factores de riesgo y las posibles complicaciones asociadas al consumo de cafeína permite promover hábitos de consumo más responsables y una mejor comprensión de los trastornos relacionados con esta sustancia descritos en el DSM-5. Aquí les dejo la bibliografía por si quieren profundizar más en estos temas. Y muchas gracias por su atención. Denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en una próxima entrega de Cimientos Psicológicos. Gracias.